Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, X, Spotify, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Vega Coop, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden acceder a ATH Móvil Negocios y realizar un donativo a Bonita Radio o a Periodismo 21. Pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Saludos y buenos días y bienvenidos y bienvenidas nuevamente a otro Esto es lo Último en este mes de septiembre, donde vamos a dialogar con diferentes protagonistas de lo público, del escenario social de Puerto Rico, sea en Puerto Rico o en cualquier parte del mundo donde se encuentra nuestra diáspora puertorriqueña. En este día vamos a hablar con precisamente un joven de Aybonito, que en medio de toda la tragedia que se vivió y se vive en Puerto Rico con la criminalización de los pobres, aquellos espacios en el país donde hemos visto y vamos a atender hoy el contexto de una violencia que se roba la vida de una niña, en el caso de Gabriela Nicole en Aybonito. Vamos a conversar precisamente sobre eso que se dio no solamente antes del evento, sino en el evento y alrededor del asesinato de esta niña de 16 años, lo que incluso ha sido partícipe algunos miembros de la prensa o de aquellos que se denominan periodistas y están dentro del espectáculo amarillo de los medios tradicionales que procuran el evento desde el drama, la estridencia, sobre todo jugando con la tragedia. Y es que en medio de ese momento en que el país estaba atendiendo a lo que era una noticia que había que cubrir, importante, de lo que dejó una pelea aparentemente y una diferencia entre jóvenes y la intervención hasta el momento de sospechosas, como es una persona de 40 años que está acusada de participar de este evento que terminó en un asesinato, pues se enmarcó en una imagen de lo que Puerto Rico ve todos los días y a veces necesariamente no se quiere ver. Y es que los escenarios de lo público son escenarios donde hay un síndrome y un síntoma que se conoce desde la sociología y desde el estudio y la investigación como la criminalización de los pobres. Y yo quiero cambiar el ritmo de lo que se ha conocido hasta ahora como la criminalización de la pobreza, porque estoy tal vez llamando la atención de un escrito que accedí en medio de prepararme para esta entrevista con Wilfredo José Burgos Matos, precisamente de un estudioso del síntoma, Juan S. Pegoraro, que habla de cómo también las palabras y la relación del orden social son importantes para hablar de este fenómeno que se conoce como la criminalización de la pobreza, y él lo adjudica a la criminalización de los pobres. Recuerden que siempre que estemos en vivo, ustedes pueden donar a través del chat de YouTube y en nuestras otras plataformas a través de ATH Móvil incluso, y siempre agradecidos y agradecidas por eso. Vamos a conversar con Wilfredo, que está en Nueva York. Saludos, Wilfredo, y bienvenido a Bonita Radio. Saludos y muchas gracias por tenerme, Carmen Enit. Llevo mucho tiempo siguiendo Bonita Radio, así que estoy muy contento de estar aquí. Agradecida por eso.
Wilfredo, tú realmente, yo llego a ti como otros colegas periodistas han querido conversar contigo, porque en medio de este evento tú publicaste una nota en tu página personal de Facebook, precisamente llamando la atención de lo que te parecía importante contextualizar sobre lo que estaba ocurriendo en Ay Bonito desde el día 11, que fue que ocurrió de madrugada este evento, y lo que tú denominas o titulas solamente como Ay Bonito. Y me parece que desde el título de tu publicación se puede establecer que tú quieres traer el contexto de qué es Ay Bonito, tú eres ayboniteño, cómo creciste en ese municipio, y realmente desde ahí es que se está mirando el evento que ocurre, pero quizás necesariamente sin observarlo, como tú lo estás describiendo, que es observar lo que ocurre en un municipio del país que tiene en el 2020 o tenía 24,000 y pico de población de personas, y el 34% de ellas y hasta un 41% en los límites de la pobreza. Yo quisiera antes que nos dijeras, tú eres un ex graduado de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, eres copuqueño, así es que es importante para nosotros. Estudiaste periodismo en la Escuela de Comunicación, donde nosotros nos graduamos igualmente. ¿Qué estás haciendo en Nueva York? Entiendo que eres investigador cultural, pero ¿qué estás haciendo y desde dónde tú estudias y es tu fuente de investigación? Claro, actualmente tengo dos posiciones aquí en la ciudad de Nueva York dentro de lo que es el sistema de CUNY, el sistema de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Y por un lado soy gerente de comunicaciones del Hostos Community College, que fue un colegio universitario fundado por la comunidad puertorriqueña en el sur del Bronx a finales de los 60. Y también soy profesor adjunto en el Departamento de Estudios Latinoamericanos y Latinos en Lehman College. Y allí imparto cursos de estudios caribeños, estudios dominicanos. Y mi investigación como tal trabaja el tema de las producciones culturales desde el margen. Lo que quiere decir que yo miro todo tipo de expresión artístico-cultural de distintas poblaciones y grupos del Caribe que se han producido en espacios de extrema pobreza, de marginación, etcétera. Por ejemplo, si queremos dar una cosa concreta para poderlo ver desde el caso de Puerto Rico, podemos pensar en el reggaetón, ¿verdad? Como uno de esos productos culturales que salen de espacios de marginación, que salen de espacios de la pobreza, que son espacios racializados también. Lo puedes mirar también en el caso de República Dominicana, por ejemplo, la bachata es otro de esos, ¿verdad?, fenómenos culturales que yo estudio. Así que desde hace más de 10 años formalmente hablando, en términos académicos, que estoy siendo entrenado para esto, llevo más de 10 años enfocado en ese tipo de expresiones culturales, y desde ahí es que yo siempre he estado interesado en los temas de la violencia y cómo entendemos y habitamos ese espacio de la violencia, tanto en Ay Bonito, que es de donde yo soy, como en el resto de Puerto Rico. Y por ahí es que va la crónica que mencionas. Mira, cuando yo leí tu crónica, primero pensé que me parecía importante que se abordara desde el fenómeno del estudio multicultural, y tú me aclaras que me lo imaginaba, pero tú obviamente amplías en esta conversación iniciando en este momento, que tiene que ver con el objeto de estudio que tú has querido mirar, sobre todo Puerto Rico, cualquier Caribe, el Caribe, República Dominicana, con una expresión cultural, por ejemplo, como el reggaetón. A mí me parece importante porque fíjate que tú empiezas
esta crónica con un evento que ocurrió en tu vida donde se utiliza la palabra babilla. Y en nuestra cultura, y en la cultura del reggaetón sobre todo, el emplazamiento constante de esa cultura es que hay que tener babilla. Parecería el modo en que se tiene que establecer la defensa de tu entorno para poder existir y subsistir en ese entorno. Te pregunto si eso yo estoy en lo correcto desde el punto de vista de la interpretación que hice y es tu análisis para empezar a hacer un relato que tú quieres obviamente adentrarte para cuestionar lo que está pasando o lo que pasó con las personas que hasta el momento están involucradas en este hecho, inclusive el acto que se alega que provoca el evento, que es la defensa de Gabriela Nicole, de una hermana, porque la intervención aparentemente era con la hermana y no con ella. Claro, que así es que empieza la crónica en un momento donde mi propia hermana, cuando yo era pequeño y estaba en mis tiempos de escuela elemental, ella quería protegerme y comenzaron, ¿verdad?, a utilizar entre ambas el tema ese de la babilla, de esa muchacha que estaba burlándose de mí y mi hermana, ¿verdad?, como mi defensora. Y algo que sí tengo que decir es que la babilla como contexto, ¿verdad?, de, como vamos a decir, vocabulario, término de la calle en Puerto Rico, es algo que era parte común y corriente de la sonoridad del día a día. Claro. Yo provengo de la generación del 90, es donde crezco, que el reggaetón era parte de la musicalidad que escuchábamos en nuestras escuelas, pero también era un modo de adquirir cierto código de identidad, ¿verdad? Que nosotros, mira, ya esto es una forma, ¿verdad?, en la que estamos hablando bien a la raya, al estilo puertorriqueño, con esta babilla que nos distingue a nosotros y a tal nivel que la internalizábamos y la hacíamos nuestra. Claro. Y de esa manera, ¿verdad?, era como nosotros pues habitábamos los espacios, los distintos espacios a los que íbamos, siendo la escuela como tal, ese espacio educativo, uno de esos focos, vamos a decirle, pequeños mundos, microcosmos, claro, de lo que estaba pasando más en grande alrededor de Puerto Rico completo. Pero que en Ay Bonito era pues tema del día a día. Nosotros comprábamos, adquiríamos, ¿verdad?, los CDs de pirateados, claro, hacíamos intercambio de CDs pirateados y así poco a poco fuimos aprendiendo un léxico, un modo de hablarnos que ya de por sí guardaba mucha violencia, ¿verdad? Lo que me hace a mí entonces comenzar a pensar que hay demasiadas capas que a veces se nos escapan de lo que es la violencia como fenómeno en Puerto Rico y en todo el resto de América Latina, si lo queremos poner así. Cuando tú estás hablando de ese microcosmo, que no es otro espacio que definitivamente un espacio mucho más reducido, pero es donde realmente nosotros como seres humanos empezamos a socializar y a formar nuestra identidad. Y los códigos que adquirimos, en el caso tuyo, porque te criaste en los 90, fue el reggaetón. En el caso de la musicalidad de personas como yo, que tengo 61 años en noviembre, pues estamos hablando de la salsa, estamos hablando también de una música que adquiría o los que la consumíamos y nos manteníamos en el esfuerzo de crear identidades, definitivamente también nos marcaba con ciertos vocablos. Quizás la diferencia, y yo te pregunto si para ti es igual, sea que en aquel momento
la musicalidad nuestra y el espacio donde adquiríamos esos códigos y los manejábamos, los manipulábamos, etcétera, para formar identidad, no eran tan literales. Pero en un momento en que las nuevas generaciones vienen sintiendo y resintiendo precisamente lo que para nosotros fue tabú, lo que para nosotros fue no necesariamente poder expresar del todo, porque el cuerpo tenía unos códigos que no eran, en términos, yo creo que generales, pero para muchos de nosotros, no eran visibles, porque no se podían hacer visibles precisamente por la cultura del secreto, la cultura de que del cuerpo no se habla, no se siente, etc. Hay una gran diferencia entre eso que ocurría generaciones atrás versus las nuevas generaciones, que sí tienen un planteamiento mucho más honesto de recibir eso que antes quizás le podíamos decir babilla, pero ahora con mucha más naturalidad, estableciendo como quiera la defensa. ¿Te parece que hay algo de que son generaciones que obviamente tienen unos acercamientos mucho más visibles, de mucha más capacidad de expresión en términos de lo que yo siento, lo voy a decir, y tú no tienes babilla y no tienes babilla? Claro. Muchísimas gracias por esa pregunta, porque me gusta mucho pensar en términos de que hay una evolución de ese código a lo largo de los años a través de distintas sonoridades. En el caso de la salsa podríamos hablar de la guapería, claro, ¿verdad? Como uno de esos sinónimos de la babilla. Y vamos a decir que en el caso salsero, pues sí, había una filtración distinta al momento de hablar del día a día, ¿verdad? De los temas que aquejaban a la comunidad salsera día a día, porque habían otros referentes sociales que atender. En el caso del reggaetón, lo que encontramos es una poética distinta que, a mi modo de verlo y a mi modo de analizarlo, va mostrando el contexto en el que vamos creciendo, en el que van creciendo estos reggaetoneros, ¿verdad? Este contexto, ya estemos hablando de la barriada, ya estemos hablando del caserío, ya estemos hablando del sector de la joya, lo que le quieras llamar. Claro. Al fin y al cabo, ¿verdad? Pues lo que estamos viendo es que hay una adaptación referencial que está más conectada vamos a decir, a cierto tipo de frustración y también a cierto tipo de respuesta ante el desarraigo al que han sido sometidos. Y cuando hablo del desarraigo al que han sido sometidos, definitivamente estoy pensando en la criminalización de la pobreza, sobre todo cuando hablamos de cómo quedaron los caseríos de Puerto Rico o cómo fueron ¿verdad? Enfocados en el tiempo de mano dura contra el crimen, ¿verdad? Que es uno de los momentos más atroces de la criminalización de la pobreza en Puerto Rico, porque ya teníamos un prejuicio con respecto a la gente que salía de estos espacios, ¿me entiendes? Con respecto a la gente del caserío, a la gente de los barrios, que tenían un modo distinto, un modo de hablar que a lo mejor, ¿verdad?, para el resto del país, ya sea por asuntos morales, ya sea por asuntos religiosos, ya sea por asuntos de clase, de raza, también, que simplemente queremos darle la espalda y rechazarlo como que no es nuestro. Pero yo sí lo defiendo como una poética distinta que responde al referente que se vive, ¿verdad?, en ese momento. Por ejemplo, tenemos el caso del reggaetón, hablando de los modos literales, poca filtración, la literalidad
¿verdad? De los actos violentos, ya sea con cuestiones de género o simplemente con asumir uno u otro bando. Eso lo vemos en el reggaetón. Si miras, qué sé yo, la bachata dominicana, cuando piensas en Juan Luis Guerra, que graba sus bachatas en Bachata Rosa, había una poética, ¿verdad? Distinta, el modo en el que él utilizaba su léxico era totalmente distinto. Exacto, las figuras retóricas, toda esa poética era muy distinta a cómo lo utilizaban los bachateros más tradicionales. Y entonces, pero no significa que Juan Luis no estaba hablando de un acto sexual, que no estaba hablando de lo mismo, sino, ¿verdad?, que con otros léxicos, con otros referentes. Así que así es como yo lo veo. O sea, son poéticas distintas en el caso del reggaetón que se producen, salen de este desarraigo y de esta criminalización de la pobreza, ¿verdad? Que tanto ha definido cómo el puertorriqueño o los puertorriqueños se asocian con el reggaetón como género, ¿verdad? Que ha terminado convirtiéndose de muchas maneras en un identificador cultural nacional, ¿verdad? No hay duda ya de que hablemos del reggaetón y no pensemos que, Puerto Rico, ¿verdad? Y rápido comenzamos a nombrar distintos cantantes, Daddy Yankee, Joel y Randy, Wisin y Yandel, Bad Bunny, que lo tenemos, ¿verdad? Ahora mismo estamos en el foco de la atención global por muchas razones y Bad Bunny es una de ellas. Es un referente. Fíjate que yo quisiera que de esa particularidad que tú identificas y que hemos empezado a deconstruir de alguna manera en términos de cómo podemos identificar que se ha actuado en relación a estas comunidades marginadas, sobre todo asociándolas, importante a partir de los años 90, con el reggaetón. No es casualidad que la resistencia finalmente de esas comunidades marginadas en Puerto Rico, que muy bien se desarrolló en el proyecto Mano Dura contra el Crimen de Pedro Rosselló González, Pedro Toledo y tantos otros, que era básicamente encerrar, marginalizar cada vez más, pero ya físicamente, aquellos que supuestamente, desde esa visión de la criminalización de los pobres, eran los responsables de utilizar esos espacios para cometer los hechos violentos. No es casualidad entonces que esa resistencia, en esa resistencia y en medio de todo de ese caos, haya nacido el reggaetón. Porque evidentemente el reggaetón fue para los residenciales públicos una forma de moverse y de increpar ese poder y cuestionar ese poder que los estaba encerrando cada vez más y marginalizando. Yo te pregunto, ya yendo a un hecho que me parece que es una importante ecuación en toda la discusión de este caso, de lo que hemos visto surgió desde el día de ese asesinato hasta el día de hoy en que tú y yo estamos hablando, y precisamente se está viendo o se va a empezar a ver la vista preliminar, que ya obviamente se cancela porque los primeros señalamientos de una vista preliminar, sobre todo en un caso como este, que es un caso de envergadura desde el punto de vista de la prueba, etcétera, pues no son señalamientos que necesariamente empiezan a ver el caso. Y en este caso, pues como todo delito grave, tiene una vista preliminar y después tiene un proceso de juicio si es que pasa por el crisol de la vista preliminar. Yo quisiera que hablemos ahora de lo que a mí me parece que es importante hablar desde el punto de vista de cómo nuestro campo, el campo del 100 por 35 y del archipiélago, que no están necesariamente lejos de la urbe, definitivamente tiene un nivel de rezago
cultural, político, social, económico, de toda índole, que nadie lo mira cuando pasa a un evento como este. Nosotros hablamos de los 90 y estamos clarísimos que la madre de esta niña tiene que haberse criado como tú en los 90. Tiene que haber participado de la escuela. Incluso la madre que está acusada, Elvia Cabrera, de la joven que también está acusada, que tiene hoy 17 años. O sea, estamos hablando de los hijos de la mano dura contra el crimen, de los abuelos, de los nietos y de todas las generaciones que pasaron, y sobre todo los que aprendieron que al caserío había que encerrarlo y había que encerrar a su gente porque su comportamiento se apartaba de lo social que el orden establecido quería mantener como tal, y eso era lo que convenía para que todos los demás vivieran en paz, aunque se estaba sacrificando la paz de aquellos que estaban en el residencial público. Ese desplazamiento, esa incapacidad del Estado de resolverle los problemas, más allá de los problemas de darle capacidad a sus ciudadanos para que se desarrollen en un país democrático, que tengan futuro, que su realidad crezca en lugar de disminuir, ser desplazados, etcétera. ¿Te parece que es un elemento importante cuando hacemos un análisis como el que queremos hacer de este caso? Sí, es un elemento importante, Carmen. Y mira, lo digo porque en el caso de Puerto Rico tendemos a ver la violencia, ¿verdad?, como un episodio aislado que, ¿verdad?, amparados en el hecho de que son tan sorpresivos y tan drásticos, debemos buscar el modo de resolverlo, sacarlo del espacio, pero entonces no miramos cómo es que se quedan las comunidades que vivieron esos actos violentos, y tampoco miramos ni creemos que la gente que está acusada tienen el derecho a restaurarse, a rehabilitarse, ¿verdad? Porque el sistema, el modo de entender la justicia en Puerto Rico en Puerto Rico y en muchos otros contextos latinoamericanos, parte, ¿verdad?, desde una visión punitiva. Que el perpetrador, quien acomete el crimen, tiene que ser removido y de ahí en adelante el caso está resuelto. Pero ¿qué pasa después de eso? Nos topamos con el hecho de que en gran parte de las personas que salen, ¿verdad?, del sistema judicial, el sistema carcelario del país, terminan reincidiendo o nunca se rehabilitan del todo, nunca forman parte de una comunidad y sí, ¿verdad?, ya han estado completamente demonizadas por el sistema, animalizadas por el sistema a tal nivel que simplemente, ¿verdad?, no queremos reintegrarlas a la sociedad. Ahora, ahí es donde yo veo, ¿verdad?, uno de los problemas más lamentables de toda esta situación. No por el hecho de que Gabriela Nicole, ¿verdad?, no merezca justicia. Eso no es lo que estamos diciendo al momento de ver esta violencia de una manera más holística, sino que nosotros aprendamos a que hay que buscar, ¿verdad?, otros modos de comenzar a trabajar la justicia en Puerto Rico de un modo más reparador, que es lo que se le llama en varios otros contextos como justicia restaurativa o justicia reparadora, ¿verdad? Que no es el hecho de que las acusadas, ya, ¿verdad?, si llega el momento en que son enteramente incriminadas, no es el hecho de decir, no, pero ahora vamos a perdonar a quien cometió el crimen, a quien mató a esta persona. No se trata de perdonar, sino de asumir la responsabilidad justa como parte, ¿verdad?, de un entramado comunitario mayor,
¿Por qué? Lo dijiste anteriormente. Aybonito es un pueblo relativamente no, es un pueblo pequeño, ¿verdad? Con sus 24,000 habitantes, lo que quiere decir que los miembros de estas comunidades, de los dos bandos que se formaron, ¿verdad? Entre la familia de Gabriela Nicole y la familia de Elvia Cabrera, esto es gente que se va a seguir encontrando en el día a día, en la cotidianidad del día a día en Aybonito, ¿verdad? Estas son dos niñas, ¿verdad? Que eran vecinas del mismo espacio, del mismo sector del que yo hablo en la crónica, que es el sector donde crecí por gran parte de mi vida en Aybonito, entre el 2002 y el 2007. Así que eso significa que en todo momento estamos rodeados de las víctimas y los victimarios, ¿verdad? En todo momento estamos ahí. ¿Cómo vamos a trabajar con eso? ¿Verdad? Ese es el llamado, si alguno, que yo quería hacer con esa crónica. Es cuando por fin es que vamos a comenzar a sentarnos y hablar de manera holística sobre los modos en que podemos atender esta violencia, no solamente para Aybonito, sino para que pueda ser replicado en el resto de la isla. Apostar, ¿verdad? Por esa justicia restauradora como un modelo de sanación posible, que en este momento pues no lo vemos porque los mecanismos de poder, el sistema judicial, la ley y el orden nos dicen que para nosotros poder seguir como una sociedad, ¿verdad?, productiva, simplemente hay que remover el mal, el cáncer, sacarlo de raíz, ¿verdad?, y patologizamos, ¿verdad?, a esas personas y las sacamos completamente y ahí ya vamos a resolver. Cuando miras las estadísticas, ¿verdad?, cuando miras las instancias de violencia que se siguen dando en el país, en muchas ocasiones terminan ocurriendo en los mismos espacios o en espacios aledaños, lo que termina diciendo, ¿verdad?, o dándonos como pista que las maneras en las que estamos trabajando con la situación no están rindiendo frutos, ¿verdad? ¿Para qué utilizar la misma fórmula si no estamos cambiando los métodos con los que estamos atendiendo la situación? Yo me muevo para tocar ese punto precisamente a lo que ocurrió durante la cobertura de esta noticia y en el momento en que estamos, que obviamente todavía hay réplicas de personas en las redes sociales trayendo información de lo que debe pasar o no debe pasar, con este caso, obviamente con las personas que quedaron vivas y que son las personas que se están juzgando por este delito. A mí me llamó la atención, entre muchas de las comunicaciones que vi, de personas, incluidas personas que alegan ser comunicadores, relacionistas públicos. La manera primero en que se autorizaban opinar sobre lo que se veía en el rostro de estas personas de estas mujeres cuando fueron arrestadas. Y por otro lado, en términos de la justicia restaurativa, que en efecto es algo que yo aquí he tocado mucho, precisamente porque lo que siempre se da en el momento en que una está cubriendo una noticia que causa mucha conmoción por el contexto, por el hecho mismo, las comunicaciones y las primeras informaciones son de linchamiento, de tomar la justicia incluso en sus manos, porque la emoción no está teniendo otra posibilidad que enviar ese tipo de mensajes y sabemos que como se han constituido las redes sociales, la gente no piensa las cosas que dice, sencillamente las escribe y por ahí sigue rodando el mensaje. ¿Qué tuviste
sobre eso y si me puedes dar algún ejemplo precisamente de cómo el sistema nos ha enseñado que es lo punitivo, es la fórmula punitiva la que va a hacer que nuestra sociedad tenga menos problemas de violencia cuando ha sido el único sistema que se ha instituido desde el Estado y no ha dado resultados. Sí. Uno de los momentos claves que me pareció más atroz y que falta, ¿verdad?, a la ética periodística del país, que ya de por sí hemos estado tratando de restaurar y restablecer en diversas plataformas independientes, fue el momento en el que tanto Antonieshka como Elvia estaban siendo arrestadas y trasladadas del tribunal de primera instancia. En Ay Bonito, cuando escuchamos, ¿verdad?, no tan solo el hecho de que pagamos violencia con violencia y tenemos a un pueblo cayéndole arriba, sí, lanzando improperios, diciéndole todo, no tan solo eso, sino también que los periodistas que estaban allí terminaron replicando, ¿verdad?, sirviendo de eco de este tipo de práctica extremista y sensacionalista, de hacer preguntas que al fin y al cabo lo que van a terminar por hacer es prejuiciar, ¿verdad?, la opinión nacional con respecto a estas dos implicadas por el momento. El hecho de preguntarle, mira, que mataste a tu madre, tú mataste a Gabriela Nicole, tu madre te ayudó a matar a Gabriela Nicole, ¿verdad? Esta manera de sumarse al sensacionalismo quita en muchos sentidos el hecho de que no importa el tipo de delito que se haya cometido, todos, todas y todes tenemos derecho a un juicio justo. Claro. Por lo que quiere decir que como ya está manchado este proceso con esta falta de ética periodística, etcétera, como ya está todo ese proceso, ¿verdad?, tan viciado por lo que se ha visto a través de los medios y de las redes sociales, va a ser prácticamente imposible ver este tipo de casos con un jurado, ¿verdad?, o como tradicionalmente pudiéramos estar viendo este tipo de casos. Eso por un lado. Por otro lado, también que lo comentábamos aparte, el análisis del rostro de Antonieshka, que se compartió muchísimo, ¿verdad?, y que proviene de una periodista. No es periodista, ella es relacionista pública. Proviene de una relacionista público, gracias por la corrección. Sí. Cuando te pones a ver, ¿verdad?, continúa añadiéndole más leña al fuego para guiar, ¿verdad?, el campo de opinión público, que va a hacer que al fin y al cabo no haya ningún tipo de juicio justo para estas convictas, por el momento acusadas. Las implicadas, las acusadas en este momento en el caso. Así que queda mucho que desear, ¿verdad?, sobre cómo podemos alejarnos de este tipo de amarillismos para no continuar perpetrando la violencia y la exageración, ¿verdad?, de hechos para tratar de influenciar el entendimiento público de la gente puertorriqueña. ¿Te llamó la atención este tipo de análisis? Que yo tengo que decirte que hubo dos cosas que me llamaron la atención. El nivel de seguridad con que se planteaba que estaba haciendo un análisis de expresión facial, que parecía querer establecer que era contundente sobre la no acusación, la convicción de esta persona y cómo se sentía
después de haber participado en un evento como este, que en este caso, por ser un caso criminal que está en proceso, es exclusivamente sospechosa de un delito, acusada como tal. De hecho, Rodrigo, si puedes, te envié la información de esta expresión que se hizo, porque me parece que es importante que la gente vea lo que esta persona quiso traer como comunicadora. Y yo te pregunto, porque lo discutíamos antes de empezar el programa, si lo habías visto antes. ¿Habías visto antes en un caso criminal en Puerto Rico o en cualquier otro lugar una expresión como esta en momentos en que todavía estamos hablando de una sospechosa? Y tengo que decir que cuando se hizo este análisis que se daba por acertado, se hizo de las fotos que son las que se le toman a Antonieshka, una de las acusadas, en el momento en que está siendo fichada por la policía. O sea, ni siquiera ha pasado por un solo procedimiento en el tribunal más allá de la determinación de causa para arresto. ¿Te llamó la atención? ¿Lo habías visto antes? Me llamó la atención, no lo había visto en esta magnitud. La cantidad de personas que han compartido Sí. ¿verdad? Este tipo de, bueno, esta publicación de parte de esta relacionista pública, pues ha sido súper arrollador a nivel de que se da por verdad absoluta lo que se está determinando sobre esta acusada, Antonieshka, que al fin y al cabo me hace pensar en el hecho de que, ¿y qué tal si hubiese sido, verdad, una blanquita riquitilla? Voy a traer aquí la clase y la raza, ¿verdad? Como un elemento importante que se tiene que hablar más y abiertamente así en Puerto Rico. ¿Qué tal si hubiese sido, verdad, una acusada que no proviene de estos espacios de pobreza y de desarraigo social? Hubiéramos invertido la cantidad de tiempo que invertimos analizando estas expresiones faciales, ¿verdad? Esa es la pregunta que más bien lanzo. O sea, si no hubiese sido este tipo, ¿verdad? Antonieshka, que proviene de un espacio de desarraigo social, que proviene de los márgenes del casco urbano de Aybonito, que proviene, ¿verdad?, de un entorno que está todo el tiempo, vamos a decir, mediado por la violencia. Si hubiese sido una persona que era completamente, ¿verdad?, o supuestamente sana, blanca y rica, le hubiésemos pasado el mismo juicio con la autoridad y con el sensacionalismo que lo hemos estado haciendo. No quiero contestar la pregunta, pero puedo decir, no creo, ¿verdad? Sí, no creo que se hubiese dado así. Sí, bueno, de eso tenemos muchos ejemplos. No es lo mismo el asesinato de Gabriela Nicole que el asesinato, por ejemplo, de la esposa que en su momento era la esposa del hijo de un juez federal. O sea, y yo no vi a nadie haciendo un análisis de esta naturaleza. Y mira que allí habían muchos rostros. O sea, si vamos a hablar de un arrestado, muchísimos. El arrestado, precisamente el hijo de un juez federal que fue convicto por esa muerte. Y si vamos a hablar de uno más reciente, el hijo convicto del médico podiatra de Manatí, que guió en estado de embriaguez y exceso de velocidad y mató a una joven que estaba de pasajera en su carro. Nunca he visto ese análisis. Así que podemos hablar claramente de que hay un desfase, por lo menos. Hay un desfase. Y por qué aquellos no.
Exacto, hay un desfase totalmente grande y ahí es como vemos, ¿verdad? Claro, para estos dos casos que estabas mencionando, por un lado, muchos de los, ¿verdad? De los detalles relacionados con estos eventos criminales no se dan a reducir, no salen a relucir, lo que significa que hubo un control mayor, ¿verdad? De este tipo de información. Y esto me hace pensar mucho el caso de los medios y la responsabilidad que tienen los medios dentro de la criminalización de la pobreza en Puerto Rico. Porque lo que estamos viendo es que dentro del discurso público la pobreza a menudo se presenta en los medios de Puerto Rico, ¿verdad? Como un asunto de un problema moral, un problema individual que está totalmente determinado por la vagancia, ¿verdad? Claro. La criminalidad, la dependencia de ayudas federales, que si el mantengo y demás. Y esto legitima todas las políticas punitivas de las que estamos hablando, en vez de apostar por políticas públicas que nos unan y nos formen y nos sanen mejor como sociedad, ¿verdad? Como último, te voy a hacer esta pregunta relacionada con uno de los mensajes que vi. Precisamente cargado del prejuicio que estamos hablando, o de, además del prejuicio, el privilegiar el orden punitivo. Se le cuestiona a una persona, o realmente la compañera Marimari Narváez trae una línea desde kilómetro cero, pero realmente fue un comentario de ella a nivel personal, de que la cárcel no necesariamente iba a ser la que iba a cambiar la conducta que había tenido en su día Antoneishka o la propia Elvia Cabrera, su madre. Pero sobre todo se circunscribió a la menor, que tiene 17 años y va a ser juzgada como adulta, y todo lo que se establece es que podría tener una pena hasta de 99 años, que puede reducirse a 25, pero estamos hablando de una mujer, de una niña que saldría de 42 años de la cárcel. Y plantea precisamente la cárcel no es necesariamente lo que va a cambiar esa conducta. Independientemente de como tú has establecido, y yo he establecido siempre, no le quiero llamar castigo, la consecuencia que debe tener una persona que mata a otra, definitivamente tiene que estar ahí. Pero son los tipos de consecuencias, la manera en que el Estado ejecuta esa ejemplarización de la conducta cometida versus lo que debe ocurrir contigo. En Puerto Rico, las cárceles se han denominado por los especialistas como definitivamente almacenes de seres humanos. Cárceles en condiciones no infrahumanas como en otros lugares del mundo, pero sí en condiciones que no son aptas necesariamente para mantener a personas privadas de la libertad. Con poco o ninguna actividad que no sea la de estar confinadas en un lugar, en un espacio ya deshumanizante de por sí. Y el nivel de rehabilitación que se supone que incluso lo traiga la agencia que se llama Departamento de Corrección y Rehabilitación no necesariamente se da, y ahí están las estadísticas. Hay una persona que contesta a ese comentario diciendo que la disciplina que no se le enseñó a Antoneishka es posible que se le enseñe en la cárcel. Porque la cárcel es un lugar de disciplina, por un lado. Y por otro lado, que en Puerto Rico hay un programa de rehabilitación y educación que ahora los confinados las personas privadas de la libertad están participando de ese tipo de programa. ¿Cuál es tu comentario a esto?
hay que pensar primero qué tipo de disciplina es de la que estamos hablando, ¿verdad? Porque las cárceles en Puerto Rico también funcionan como microcosmos, ¿verdad? De lo que está sucediendo vamos a decir, en el universo de la violencia en el país. Quizá de una manera más contenida o no, no importa. De todos modos, ¿verdad? Se están viviendo los códigos de la calle dentro de este espacio carcelario, ¿verdad? Así que hay que pensar qué tipo de disciplina. Vamos a continuar utilizando la violencia misma como el método para enseñarle, ¿verdad?, a Antonieshka, a Elvia, cómo es que se tiene que ser ciudadano o ciudadana en Puerto Rico. Eso por un lado. Y es que no podemos olvidar, para quienes nos escuchan y están sintonizando, que Puerto Rico tiene una de las tasas de encarcelamiento, ¿verdad?, más grandes en el Caribe, y gran parte de la población carcelaria proviene de comunidades pobres. Muchísimos de ellos tienen, ¿verdad?, están ahí por problemas relacionados con drogas que tienen que ver con posesión o, vamos a decir, delitos menores, como suelen llamarse. Y entonces la prisión, una vez tú pasas por esa prisión, lejos de rehabilitarte, continúa excluyéndote todavía más, porque tienes esa mancha al momento, ¿verdad?, claro, de tratar de reintegrarte en la sociedad. Así que lo que están creando con este tipo de sistema, que para mí son absolutamente obsoletos, lo que están haciendo, ¿verdad?, es continuando una reproducción de la criminalización de la pobreza que hemos estado hablando, pero también, ¿verdad?, de animalización de los pobres como sujetos desechables, que, ¿verdad?, simplemente no importa por lo que ellos hayan hecho, ellos pueden, no tienen el derecho, ¿verdad?, a volver a ser una parte productiva, esa es la palabra, productiva en la sociedad. Así que hay que seguir apostando más por prácticas restaurativas, entre esas la educación dentro de las cárceles es muy importante, proyectazo instaurado por el gran Fernando Picó, ¿verdad?, que todavía le debemos muchísimo, porque tenía, ¿verdad?, esa visión, como siempre lo fue, un visionario. Hay que seguir apostando por esa justicia reparadora, esos programas de diálogos comunitarios, que haya inversión transparente también, Carmen Enid, en programas de salud mental, desestigmatizar el acceso a la salud mental en un espacio como el campo de Puerto Rico y en todo Puerto Rico es muy importante. O sea, estamos hablando que más del 40%, estos son números, estadísticas reales, más del 40% está caminando en Puerto Rico con un problema de depresión o ansiedad que está sin tratar, tan siquiera con psicoterapia. Entonces, eso por un lado. También ver de qué manera podemos seguir con programas restauradores que tengan que ver con enriquecimiento cultural, ¿me entiendes? En la isla, en Aybonito, muchos de esos programas han perdido sus fondos en ciertos tiempos y terminan, ¿verdad?, por no haber una continuidad de servicio, para que haya una diversificación de la recreación en la comunidad. Entonces solamente nos vamos a la bebelata y a escuchar un poquito de música en vivo y ¿me entiendes? Que es rico y es bueno y nos gusta y qué bien, pero hay tanto más que desarrollar como país, y la gente que quiere hacerlo y que quiere trabajarlo está en el país y está en su diáspora. Claro. Agradecida de esta conversación, Wilfred, y bueno, que sea la primera y no sea la última, que tengamos muchos espacios para poder compartirlo, y gracias porque sé que eres internauta, y mucho éxito en la diáspora, y cuenta con nosotros siempre.
Muchas gracias, Carmen Enid. De verdad, un honor y un placer. Aquí para que ustedes quieran. Gracias. Bueno, escucharon a Wilfred Burgos Matos. Una intervención que logro después de haber contactado y empezar a conversar sobre algo que dejó, yo creo que una huella importante en esa discusión inicial de lo que fue y de lo que está haciendo y va a hacer el caso de Gabriela Nicol. Yo creo que no podemos olvidar que estos niveles de profundidad son importantes para que el país crezca y no se estanque en lo que definitivamente hay unos que no entienden. Yo creo que por prejuicio, yo creo que por muchos conflictos de clase, y traen sin ningún empacho en un comentario en una red social que en efecto la cárcel le va a dar disciplina a una persona como Antoneska. Pero hay que ver qué clase de disciplina. Y además yo creo que también hay que dejar de romantizar lo que son los métodos del Estado y profundizar en lo que han hecho verdaderamente, más allá de lo que dice la definición de lo que es el Departamento de Corrección y Rehabilitación. Agradecida de que hayan estado conmigo. No se olviden, pueden donar bonitasradio.net, periodismo, Fundación Periodismo21.com, tarjetas de crédito y PayPal, siempre en Bonitas Radio y en Periodismo 21, ATH Móvil. Gracias, nos vemos en la próxima. Este programa fue traído a ustedes por Vega Coro, de tu lado siempre. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil Negocios, a Bonitas Radio o a Periodismo 21. Puede acceder a nuestra página de internet bonitasradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.